Yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, Señor. Yo quiero ser humilde. Dios les bendiga. Este es su programa Pasando por España. A partir de ahora te damos una bienvenida a una nueva emisión de tu programa Pasando por España. Este es tu servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz y nuestra pequeña hija Noelia Rodelo. Les saludamos desde Los Llévenes, Toledo. Dios bendiga a toda la audiencia. Dios bendiga a nuestros pastores, Fernando León, Neisy Ereira. Dios bendiga al hermano Ronald en los controles. Dios te bendiga a ti, amigo, que nos escuchas en esta nueva emisión de tu programa Pasando por España. Y hoy pues vamos a tratar un tema que el sábado pasado te dijimos que íbamos a pedirle a Dios que nos diera la oportunidad de tocarlo contigo, y es sobre la fe. Y es lo que queremos hablar hoy y es lo que traemos para ti, la fe. Pero antes vamos a concluir un poco el tema pasado, ya que por problemas que tuvimos técnicos el sábado pasado no pudimos concluir. Hoy vamos a concluir lo que es la armadura de Dios, así un poco por lo que estuvimos tocando la vez pasada en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante. Lo voy a leer para ti rápidamente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Amén. Eso nos lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Decía: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estuvimos explicando cada una de esas analogías que hizo el apóstol entre las vestiduras del soldado romano y del creyente, y hablaba de yelmo, de espada, de escudo, de calzado, de coraza y del cinto que está sobre los lomos. Y estuvimos explicando un poco sobre qué era ceñido vuestros lomos con la verdad, lo que era estar vestido con la coraza de justicia. Dijimos que el soldado romano tenía, por ejemplo, ceñido los lomos con la verdad, que decíamos que la verdad es Cristo y la verdad es el testimonio, y decíamos que el soldado, el lomo lo hacía estar firme, el cinto que iba en el lomo lo hacía estar firme, así pues la verdad en el creyente. Decíamos que la coraza de justicia era el testimonio que tiene que dar el creyente, ya que en la palabra de Dios el vestido es relacionado con las obras o las acciones justas del creyente. Decíamos que el calzado, el calzado que el apóstol decía, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, era que en todo lugar donde fuéramos diéramos testimonio de Cristo y que se sintiese el olor grato de su conocimiento, el cual debe de brotar de nosotros. Hablábamos de que el escudo de la fe, que entendiendo por fe, que es oír a Dios y obedecerle, que es el tema que vamos a tratar hoy, que es lo que es fe, decíamos que era agarrarse de esa palabra, y teniendo esa fe podríamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Y hablábamos del yelmo de la salvación,
que era para proteger la cabeza, que el creyente nunca debe perder la cabeza. Decíamos que ya Isaías mencionaba también el yelmo de la salvación, porque decía que Jehová, que se vistió de justicia en Isaías 59:17, y se puso la salvación como yelmo en su cabeza. Decíamos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues no habría que explicarlo mucho porque pues lo decía el apóstol Pablo tácitamente, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos remitimos fue a otro texto de Hebreos donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hacíamos también una referencia en Apocalipsis 1:16, donde Jesucristo, que tiene en ese verso 7 estrellas en su diestra, y dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Entendemos eso, que la espada aguda que sale de la boca de Jesús es la palabra, la misma palabra de Dios, la que nos limpia, la que nos salva, la que nos imparte la fe y la vida. Y la otra parte de la armadura que menciona Pablo, pero que nada más la menciona en el creyente y no la menciona en el soldado romano, y es orando en todo tiempo, porque es la oración, aquella parte de la armadura del creyente que el apóstol no comparó con la armadura de Roma. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Queríamos concluir esto explicando que la armadura de la cual habla Efesios 6, pues son estas actitudes que tiene que tener el creyente en su vida, en su devoción con Cristo, y no se refiere a algunas piezas en el mundo espiritual en que el creyente antes de salir de casa dice, me coloco el yelmo, me coloco la coraza, tomo la espada, me coloco el calzado y salgo ya protegido, que no son piezas espirituales. Que el apóstol tomó fue una analogía. A lo mejor estaba mirando a algún soldado romano, o a lo mejor alguno de las ovejas que estuvo pastoreando en algún tiempo, quizás fue un soldado romano y le explicó qué armadura tenían, o él mismo, porque Roma dominaba muy fuertemente en aquella época, y toda la mayor parte de las regiones que visitó Pablo, por no decir que casi todas, eran regiones conquistadas por Roma. En todas había un soldado romano, una legión romana. Entonces era muy común ver estos uniformes, estos hombres uniformados con el uniforme del soldado romano. Y entonces el apóstol Pablo, al verlo, comparó un poco lo que es la vida del creyente mirando esas armaduras. Pero no se refiere que nosotros en el mundo espiritual poseamos algunas piezas para enfrentar una batalla espiritual. No, no es así. Es una vida en comunión con Dios, en devoción, lo que nos da la fuerza y lo que nos da las garantías de poder entrar y penetrar al mundo espiritual para vencer todas las fuerzas que van en contra de la iglesia. Cuando por tocar así una de esas piezas que comparó el apóstol Pablo, por hablar del yelmo de la salvación, no se refiere que nosotros en el mundo espiritual nos ponemos un casco, sino que la salvación es Jesucristo. Y siendo Jesucristo nuestra salvación, nuestro pensamiento tiene que ser el Señor. Nuestros pensamientos tienen que ser limpios, puros. Dice Isaías que deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por lo tanto, en nosotros no tiene que haber pensamiento de iniquidad. Entonces queríamos concluir esto que no nos dio tiempo el sábado pasado, y era que la armadura no son piezas. En el mundo espiritual he escuchado yo personas que dicen, no, a mí el Señor, además de una espada, de toda la armadura de Efesios 6 dice que además de eso tienen un cuchillo, otros tienen una daga, otros tienen pistolas, y otros pues tienen arcos, flechas, y le disparan en su mente a los demonios, y se han creado un mundo ellos mismos en su mente, y creen que el mundo espiritual es parecido al mundo físico, y no es así. Las armas, dice la Biblia, de nuestra milicia no son carnales, dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea, se refiere a esa integridad del creyente, es esa integridad la que hace que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia.
Queríamos concluir eso, amado oyente, y queríamos compartirte a ti estas cosas, que no es levantarse por la mañana y decir, pues me coloco el calzado, me coloco la coraza, me coloco la armadura, me llevo la espada y además las otras armas que dicen algunas personas que el Señor le ha dado a algunos que otros, que el arco, que la flecha. No. Tú tienes que ir en el nombre del Señor a donde vayas, si vas a hacer su voluntad, y es encomendarte en Él, y es perseverar en fe, perseverar en el Señor, confiar en que Dios es el que te ciñe de poder y el que hace perfecto tu camino. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, en Dios. Si nosotros tenemos una comunión con Dios, si nosotros estamos en obediencia, si nosotros nos estamos moviendo conforme a lo que Dios nos dice, eso será nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra armadura, por compararlo. Pero lo que el apóstol nos quería decir era que nosotros, cuando hablaba de coraza de justicia, era que teníamos que tener testimonio. Entonces, no es que tú te coloques una coraza de justicia y seas injusto cuando hablas con tu prójimo, no. Es que tú tienes que tener testimonio y eso será tu coraza. Es algo que no te debes de quitar nunca, el testimonio, sacarte el testimonio de Cristo. Siempre tienes que estar pregonando el evangelio. Eso es el que tú digas, me coloco al calzado, no, sino que tú siempre tienes que estar pregonando a Cristo. Siempre tienes que tener un pensamiento perfecto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y eso sería el yelmo, ¿verdad? Que no es una pieza como tal, sino que tu mente tiene que estar poblada por el Señor. Pues así, amado hermano, yo te invito a que estudies un poco más Efesios 6 y te des cuenta de que no son piezas que el Señor nos da en el mundo espiritual para colocarnos, ¿no? Sino que es una actitud y una vida del creyente en devoción a Dios. Y eso era lo que te queríamos compartir y concluir en cuanto a la armadura de Dios del capítulo 6 de Efesios. Y ahora vamos a ver lo que es la fe, porque recordábamos que decíamos que tomáramos el escudo de la fe con que pudiéramos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vamos a entender un poco lo que es la fe, y para eso nos remitimos directamente a Hebreos 11.1, en donde nos lo explica el Señor, y Él nos dice allí qué es la fe, y dice la palabra de Dios en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La raíz fe o la palabra fe viene del griego pistis, y que quiere decir principalmente que es una firme persuasión basada en el oído. En el Nuevo Testamento siempre hace referencia a Dios o a Cristo. O sea, siempre que en el Nuevo Testamento lo vemos, de que habla de la mundo, nuestra fe, o sin fe es imposible agradar a Dios, o porque la fe es por el oír, y el oír la voz de Dios, o Jesús el autor y consumador de la fe, o si tuvierais fe como un grano de mostaza. O sea, siempre que habla de fe, el Nuevo Testamento lo hace con relación a Dios o a Cristo o cosas espirituales. O sea, que no se refiere nunca a un creer por creer vanamente, sino que siempre que habla de fe, siempre que usa la palabra fe, habla de Dios o de Cristo, algo que viene de Dios, algo que proviene de Dios o de Cristo mismo, o de cosas espirituales. Entonces la fe es principalmente una firme persuasión, o estar persuadido firmemente de algo, estar convencido de algo. ¿De qué algo? Dice que es la fe, esa certeza de algo que esperamos y una convicción de lo que no vemos. Entonces también podríamos decir, y ahora lo explico un poco más profundamente, que la fe es un estado de conciencia espiritual que nos faculta para esperar con seguridad algo que se nos dijo o algo que nos fue dado, aunque no lo hayamos recibido ni lo hayamos visto, pero es la fe la que nos faculta para esperar eso, que aunque ni lo hayamos visto ni lo hayamos recibido, lo esperemos. O sea, la fe nos da esa fuerza y esa seguridad de esperar eso. Dice, pero ¿de dónde viene la fe? O ¿cómo hay fe en el creyente? Y es cuando nosotros escuchamos a Dios
ya allí instantáneamente hay fe. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la fe, como dice la Biblia, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe no brota del creyente de manera voluntaria. La fe en el creyente es dada por Dios. O sea, yo para decirte eso primero me tendría que ir a Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces Primera de Juan nos da una luz y nos arroja una luz sobre de dónde viene la fe y qué es. Y nos dice que es nacido de Dios, o sea que la fe nació en Dios. Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe nace en Dios y viene por oír la palabra de Dios, quiere decir que Dios pone la fe en el creyente. Entonces, el creyente, una vez que escucha la voz de Dios, ya en él hay fe. O sea, ya en él hay fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios, ya hay fe en nosotros. Entonces, la fe viene por el oír y llega a nosotros por eso, por oír la voz de Dios. Jesucristo en Hebreos 12:2 nos dice que puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor de la fe, ¿verdad? Dice que la fe nace de Dios y la fe viene al creyente por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces entendemos que la fe es, como decíamos al principio, una firme persuasión basada en el oído. Eso según el diccionario Vine. Dice que la fe es una firme persuasión basada en el oído. Pero es que la palabra pisti significa eso, firme persuasión, o estar convencido de algo. Entonces la fe, ahora sí queda más claro lo que decía al principio, que es ese estado de conciencia espiritual que nos faculta para esperar con seguridad algo que se nos dijo o algo que nos fue dado. ¿Por qué? Porque al nacer de Dios, al venir de Dios, entonces como viene por el oír, es cuando Dios nos dice algo y si nosotros lo creemos, entonces allí empieza a producirse esa fe en nosotros. Para poner un ejemplo y para poder ir dando un poco más de claridad al tema, yo me iría ahora mismo, les pediría que miráramos en Hebreos capítulo 11, verso 7, y ahí nos dice que por la fe Noé, cuando Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo me imagino esta escena, y permítanme esa libertad de imaginármela un poco. Yo me imagino estando Noé, no sé, ahora mismo de pronto orando o haciendo cualquier actividad, pero en el estado en el que Noé se encontraba viene Dios y le habla. Y le dice, Noé, porque dice que fue advertido de cosas que aún no se veían. Entonces Dios le diría, la maldad del hombre ha llegado hasta mí y voy a borrar, como dice Génesis, de la faz de la tierra al hombre, con un diluvio de aguas. Y le explica cómo va a ser el diluvio. Y le dice, prepárate un arca. Y Dios le da las medidas a Noé del arca. Entonces vemos que dice que Noé escuchó a Dios, ¿verdad? Y Noé obedeció esa palabra.
y entonces Noé empezó a construir el arca, que Dios le había dado las medidas, que Dios y el diseño. Entonces Noé escuchó toda esta dirección de Dios, y al poner por obra todo lo que Dios le dijo, dice la Biblia que por esa fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca. Entonces vemos que cuando Dios le habla a Noé, le imparte esa fe, nace de Dios y viene a Noé. Y Noé, esa fe en él produce temor y prepara el arca. Y dice que por haber creído esta palabra, dice que con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos que en este caso Dios de pronto no le promete a Noé que le va a dar o hijos, o que le va a hacer de él una gran nación, o que de él va a fundarse la nueva raza de la humanidad, lo cual sí sucedió, sino que le dice es que va a venir un juicio sobre la tierra, y le dice que prepare un arca, y Noé creyó esto a Dios. Entonces el haber oído Dios a Noé y haber obedecido su palabra es lo que produjo en él fe. Entonces vemos que la fe viene por oír la voz de Dios, pero también si la obedecemos. O sea, es como yo he puesto siempre cuando toco este tema el ejemplo de que en una congregación un pastor, ¿verdad?, tiene la voz de Dios y la imparte al pueblo. Por decir un número, 100 personas, ¿no? Es un pastor de 100 personas y él escucha la voz de Dios e imparte el mensaje al pueblo, y los 100 escuchan la voz de Dios a través del pastor que Dios les ha puesto, ¿verdad?, a través del ángel, a través de esa antorcha. Sin embargo, de esos 100, 70 ponen por obra, por decir un número, ¿no? Esto no siempre es así, pero por decir un número, vamos a decir 70 ponen por obra esta palabra, pero 30 no la ponen por obra. Entonces los que tuvieron fe fueron los 70, porque la fe no está relacionada siempre con una promesa, no está relacionada siempre con un te voy a dar, te voy a hacer, te voy a bendecir. La fe está relacionada con oír la voz de Dios y obedecerla directamente. Esto es lo que es fe, es oír a Dios y obedecerla. Oír la voz de Dios a través del siervo que Dios envía, el siervo o la sierva que el Señor nos envía a hablarnos, a través de su palabra, cuando Dios nos habla a través de la Escritura, a través de algún hermano. Cuando nosotros tenemos esa sensibilidad de oír la voz de Dios y la ponemos por obra, eso es fe, es lo que la palabra de Dios nos enseña por fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? Los que oyen la palabra de Dios. Pero dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Entendiendo por fe que es oír a Dios y obedecerle, pues es imposible agradar a Dios si tú no le oyes. Si tú no oyes a Dios, es imposible que le agrades, porque no sabrás cómo hacer su voluntad. O sea, yo estoy con mi esposa, vivimos juntos, pero si ella me quiere hacer un plato preferido, ¿no?, y ella de pronto no conoce muchas cosas de mí, y por poner así algún ejemplo, que a mí me diera alergia al pescado, pero como yo nunca se lo he dicho, ella tampoco me lo ha preguntado, eso es por poner así un ejemplo muy raro, y entonces ella me prepara, ¿verdad?, ese plato con amor, y claro, al ver yo que es pescado, a mí me da alergia, y yo no me lo comería. Entonces yo le diría, no, que mira, que me da alergia o una cosita. Pero si ella me pregunta o si yo me la acerco y le digo, a mí el pescado me da alergia, entonces me dice, quiero hacerte un plato especial y nos ponemos de acuerdo, y yo le digo, a mí me gustan las cosas así y asado, y al haber de pronto esa comunión entre ella y yo, podemos llegar a cosas excelentes, a cosas buenas, y pueda ella darme los detalles adecuados igualmente de mí para ella. Pues en el Señor, para nosotros agradarle a Él, tenemos que conocerle y tenemos que oírle, tenemos que seguir su instrucción. Entonces es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si Dios no nos ha dicho antes qué es lo que a Él le agrada que nosotros hagamos para Él. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario también, además, que escuches a Dios, que entiendas su voluntad, que entiendas lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada, para que puedas agradarle. Entonces queda claro que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo viene la fe y cómo llega a nosotros? Pues como te lo he dicho antes, que la fe es por el oír. Eso está en Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mateo 17:20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál era la escena? Jesús se acerca a una higuera que está llena de hojas verdes, pero dice la Biblia, creo que es en Marcos, que no era el tiempo de higos. Mas sin embargo Jesús, el que da vida y que conoce todas las cosas, le busca fruto en la higuera, y al no hallarle, le maldice y le dice: nunca coma nadie de ti fruto. Y dice que a la mañana siguiente, en Marcos, cuando pasaron por allí, estaba la higuera seca, y Pedro, al sorprendido, le dice: maestro, mira que la higuera se secó. Y entonces cuando Jesús les dice que les habla de la fe, dice que por vuestra poca fe, y les dice que si tuviesen fe como un grano de mostaza, podrían decir a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces entendemos esto, que la fe viene por oír la palabra de Dios, y que la fe es oír a Dios y obedecerla. Entonces, cuando nosotros recibimos de Dios un consejo, una promesa, una dirección, si nosotros la obedecemos, nos estamos moviendo en esa fe. Si Dios a nosotros nos promete algo y nosotros nos movemos en esa promesa, aunque pareciera que las cosas no se fueran a dar, si Dios es quien lo ha prometido y tenemos la certeza de que es Dios quien nos lo ha dicho, ya sea porque fue a través de Él mismo, de su voz, porque Dios todavía sigue hablando, o a través de su palabra, o de un hermano, o de un siervo del Señor, ¿verdad? Que Dios te dé una palabra. Si en ti está la certeza de que es Dios quien te lo ha dicho, aunque parezca que no se fuera a dar, pues la palabra de Dios se ha de cumplir, y siempre se cumplirá. Otra pregunta que siempre nos hacen muy frecuente es de que si hay una fe grande y una fe pequeña, quizás porque en algunos pasajes bíblicos el Señor hablaba de hombres de poca fe, o cuando decía: grande es tu fe. Hay que entender que de acuerdo al texto que se esté leyendo, que no hay que sacarlo de contexto, y siempre será conveniente irse un poco al original, si existen los medios, ¿verdad? Si existe la manera, si tienes un diccionario bíblico o un diccionario interlineal griego, para entender un poco de una mejor manera qué es lo que quiso decir la palabra del Señor en aquel momento en específico, y así podremos entender un poco mejor lo que es la doctrina. Porque en algunos pasajes bíblicos, cuando se habla de que grande es tu fe o poca fe, en algunos pasajes se refiere directamente a creer. Y creer no es fe. El creer está dentro de la fe, pero la fe es más que el creer. Porque como lo he dicho al principio, que la fe es oír la voz de Dios y obedecerla, ponerla por obra. Entonces el creer está dentro. Si Dios a nosotros nos da una promesa, por ejemplo a Abraham, y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y le añade diciendo: y haré de ti una gran nación. Eso solo dijo Dios a Abraham, y Abraham eso lo creyó a Dios, ¿verdad? Porque Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Y Abraham lo creyó, y aunque Abraham no vio la gran nación, porque Abraham, dice la Biblia, que murió sin haber recibido lo prometido, la simiente de Abraham, o sea, los hijos de Abraham se convirtieron, después de muchos años, en una gran nación. Entonces, pero Abraham lo creyó, o sea, Abraham creyó eso en Dios. O sea, Dios le dijo: haré de ti una gran nación, y Abraham lo creyó. Eso fue una promesa dada a Abraham. Ahora, eso es una promesa, o sea, eso es: Abraham oyó a Dios, obedeció a Dios,
salió de su tierra y de su parentela, entonces puso por obra lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que saliera. Y Dios cumplió muchos años después en su descendencia la promesa que le había dado, la cual Abraham creyó que Dios lo iba a hacer, que iba a ser de él una gran nación. Y hoy vemos hoy en día grandes naciones que han salido de los lomos de Abraham. Pero ahora eso me voy a adelantar un poco en el tema que estamos hablando hoy, y es que muchas veces escuchamos de manera indebida decir, aprópiate de los versículos bíblicos, aprópiate de esta palabra, aprópiate. O sea, hermano y amigo que me escucha, cuando estés leyendo la escritura, léela con expectación, esperando que Dios te hable. Léela con la expectativa de que Dios te va a hablar, porque es su palabra y su palabra es viva y es eficaz, ¿no? Y léela con esa expectación, pero no porque te guste un versículo o dos, o no porque te gusten ciertos capítulos de la Biblia y otros no. Entonces no, los que te gusten no quiere decir que son los que Dios va a cumplir en ti. O sea, tú no puedes tomar ciertos versículos y decir, yo me apropio de esto y esto se va a cumplir de acuerdo a la circunstancia que estoy viviendo, porque no es así. Tú tienes que leer, pero también tienes que orar, y tienes que buscar a Dios y leer. Y la vida del creyente es una combinación de lectura y oración, de oración y lectura, de lectura y oración, oración y lectura. Y en esa mecánica, en esa sinergia, en esa búsqueda, en esa constancia, Dios te hablará y te dará su palabra para la circunstancia que estés viviendo. Porque imagínate un hermano que tome este verso en específico en el que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Entonces un hermano cualquiera diga, bueno, esto yo me apropio de este versículo, y Dios hará de mí una gran nación, y hará de mí una gran nación, y hará de mí una gran nación. No es así. Si Dios no te da a ti esa promesa, a ti de manera particular, entonces no te apropies de los versos bíblicos. Tú busca a Dios y deja que Dios te hable a ti a través de su palabra, a través de su siervo, a través de Él mismo, lo cual es bastante hermoso, porque Dios sigue hablando, la voz de Dios se sigue oyendo, la voz de Dios se sigue escuchando. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de profetas, Dios habla a través de maestros, de los ministerios. Dios habla a través de los ministerios que ha establecido en la iglesia, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, los pastores y los maestros. Dios habla también a través de los hermanos y también habla a través de su palabra. Pero en ti tiene que estar esa fe, o sea, eso que viene de Dios, esa pistis, esa firme persuasión de que lo que estás leyendo o de lo que te están diciendo es lo que Dios te está hablando en un momento puntual de tu vida. Y eso que Dios te dice se convertirá en el futuro en lo que Dios te dijo, y podrá ser tu espada y tu escudo ante los dardos del enemigo. Porque, voy a poner un ejemplo real, mi pastor de la congregación, a él Dios le ha dado grandes promesas. Y él, cuando se ha enfrentado a adversidades, cuando el enemigo ha venido contra él para tratar de detenerle en la obra del Señor que él está haciendo, él saca esas promesas como escudo y como espada y dice, es que a mi Dios me ha dicho, es que a mi Dios me ha dicho. O sea, él saca esa promesa y la tiene presente, la tiene en su mente, en su corazón, aún las tiene escritas, y muchos son versos bíblicos, pero no porque él de manera indebida se ha apropiado de ellos, y perdónenme esa expresión, pero es muy común en las noticias, apropiación indebida. Entonces, no porque él de manera indebida se haya apropiado de los versos bíblicos, sino que él en su devocional, en esa lectura y oración que tiene, ¿verdad? En esa mecánica, Dios le habla a través de un verso bíblico, y él siente, Dios lo persuade firmemente de que eso que está leyendo en ese momento es la palabra que Dios trae para él. Y entonces él lo tiene, y en el momento de la dificultad y de la necesidad, es su escudo y es su espada. Y ante cualquier circunstancia adversa, él saca esta palabra que Dios le ha dado y enfrenta la adversidad
y sale airoso, vencedor. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una palabra. Entonces, amado hermano y amado amigo que me escucha, es lo que yo quiero producir en ti, es que busques esa sinergia, busques esa mecánica de orar, de leer y orar, y esperar que sea Dios que te hable, y que sea Dios quien aplique la palabra de Él en ti, para que sea esa palabra aplicada, esa fe que necesitas, esa voz de Dios que necesitas para vencer, para marchar, para seguir adelante, para corregir lo deficiente. Porque si no es Dios quien te dice que cambies ciertas áreas de tu vida, en vano edificarías, porque no es lo mismo cuando tú decides renunciar a muchas cosas sin tener el convencimiento en que es Dios que te está llevando por el buen camino, a que cuando es Dios quien te da a ti ese convencimiento a través de su palabra, a través del sentir del Espíritu, de ese fuego de Dios en ti, es diferente. Porque la obra de Dios es la que permanece. Entonces decíamos que muchos nos preguntaban que si la fe tiene medida, y es de acuerdo al contexto en el que se lea. Por ejemplo, Romanos 12, verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Verdad? Entonces vemos ahí en Romanos, en el capítulo 12, tanto en el verso 3 como en el verso 6, usa una palabra en español o en castellano, que es medida, y la asocia medida de la fe, ¿verdad? En el verso 3 dice que la profecía, hablando de manera de los dones, dice que el de la profecía úsese conforme a la medida de la fe. Y después dice que cada quien tenga de sí un pensamiento con cordura conforme a la medida de la fe. Yo estuve investigando un poco eso, pero Señor, esto no encaja un poco con lo que me has enseñado de fe. Ya le explico por qué no encajaba un poco. Y en este pasaje en específico es que la palabra medida fue la traducción que le dieron a algo que se refiere un poco más a proporción. O sea, úsese en la proporción de la fe que Dios repartió a cada uno. Sería la traducción un poco más acertada. Entonces, ¿por qué os explicaba esto? ¿O por qué me quise detenernos aquí en lo que es si la fe viene por medida o no? Porque retrocediendo un poco de que la fe nace de Dios y de que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, entonces podríamos entender que la fe es una sola, o sea, viene de Dios y es dada al hombre. Entonces la fe es una sola, y que cuando los apóstoles dudaron en algunas ocasiones sobre algunas cosas que ya Dios les había dado autoridad para hacer, y ellos dudaban, ¿verdad? Y no se manifestaba de pronto el poder de Dios, o cuando la higuera se secó y Pedro se maravilló y Jesús le dijo que si ellos tuviesen fe, y entonces Jesús les compara, dice, como un grano de mostaza, dice que harían grandes cosas. O en algún texto dice, y nada os sería imposible. Entonces, ahí Jesús no dice, o sea, nosotros somos muy ligeritos en interpretar, lo hemos hecho de manera muy ligera, en que cuando Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nosotros interpretamos, y si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, y realmente ahí no dice eso. Ahí dice que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. ¿Por qué Jesús dijo esto? La mostaza allí realmente es un grano pequeño, pero en la mostaza hay una información, y es que la mostaza va a convertirse en un árbol y va a tener hojas y va a tener fruto, y entonces, aunque sea una semilla pequeña, o sea, en ella está la información de ser un árbol. O sea, la mostaza no tiene que creer. O sea, cuando la mostaza es sembrada, la mostaza no se pregunta, ¿y será que yo voy a ser un árbol? ¿O será que ahora que yo crezca daré peras
o daré manzana. No, no, la mostaza tiene su información, o sea, ella sabe quién es, una semilla de mostaza sabe quién es, y cuando germina el árbol de mostaza, y dice que entre las hortalizas es el mayor, ¿verdad? Y germina, o sea, porque tiene esa información. Entonces nosotros, Jesús lo que nos quiso decir es que si nosotros tuviésemos la misma persuasión, o sea, el mismo firme convencimiento que tiene una semilla, en que ella no piensa si va a ser por ejemplo, si es una semilla de mango, no piensa si va a germinar y si va a dar frutos de peras, manzanas, limones, no. Sabe que es mango y que será mango hasta que crezca y que parirá mango y que sus hojas serán hojas de mango y que su tronco será el tronco de un árbol de mango y que sus frutos serán mangos. O si es las semillas de la pera, sabe que si germina será un árbol de pera. Entonces nosotros, la fe que Dios da por nosotros, es que nosotros, esa palabra de Dios será tal y cual como Dios nos ha dicho que será. O sea, si Dios te ha dicho a ti que hará de ti, como le dijo a Abraham, una gran nación, es porque así lo va a hacer. O sea, si Dios dijo a Abraham, voy a hacer una gran nación, y Abraham lo creyó, y Abraham murió, pero Abraham germinó, por decirlo de una manera, o sea, en su descendencia se cumplió y fue hecho una gran nación. Y poderosa, y poderosa en la tierra. Entonces a eso se refería el Señor. O sea, que así como la semilla no duda en que si va a ser una cosa u otra, nosotros también, o sea, nosotros tenemos que estar libres de duda ante la palabra de Dios cuando es dada a nuestras vidas. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho a nosotros que nos iba a dar o que iba a hacer, se va a cumplir. La fe no siempre es promesa divina, la fe es todo lo que sale de la voz de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios para nuestras vidas. Y todo lo que nosotros oímos de Dios, eso es la fe en nuestras vidas. O sea, lo que Dios ha dicho que iba a hacer, que nos iba a dar, eso es nuestra fe. Ahora, el detalle está en si nosotros creemos a Dios. Y eso sí que podría ser el límite de la fe en nuestras vidas. Porque la fe viene de Dios, pero el creer está en nosotros. O sea, en nosotros está si creemos que Dios cumplirá o no su propósito en nuestras vidas. O sea, en nosotros está el creer. Si nosotros si Dios nos dice a nosotros que nos va, pues, algo que se menciona mucho en muchos lugares, la bendición, ¿verdad? Entonces, por decir, si Dios nos ha dicho a nosotros que nos van a decir, pero si Dios no lo ha dicho, estamos en obediencia a Dios, en comunión con Dios, obedeciendo su palabra, sujetándonos a lo que Él nos dice. Y Dios nos ha dicho que nos va a bendecir. En nosotros, para que se cumpla esa palabra, tendríamos, además de estar en obediencia, es creerla. Porque eso sí que limitaría la obra de Dios en nuestra vida, y es creer. Por eso Jesús exhortaba mucho a los discípulos y les decía que eran de poca fe, porque muy poco creían lo que Jesús iba a hacer o estaba haciendo. De hecho, hubo uno de los 12, el hijo de perdición, que realmente no creyó prácticamente nada. Y por eso él vendió al Señor y se ahorcó. Porque el Señor, mira que Jesús es Dios mismo, impartía su palabra sobre todos los que lo oían. Y ahí estaba Judas, el que le traicionó. O sea, Judas escuchaba la voz de Dios. O sea, que vemos que si la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios, Jesucristo es Dios, y Jesucristo impartía la palabra. Pero entonces ahí estaba la limitante, que muchos no creían, entre los cuales estaba el hijo de perdición, y Judas no creía. Por eso cuando una mujer derramó un perfume a los pies de Jesús, Judas rechistó diciendo, esto mejor no se hubiese vendido y dado a los pobres, pero fue puesto en evidencia por Juan de que era ladrón y que sustraía la bolsa, y dijo, esto no lo dijo porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque Judas era un ladrón y se robaba lo que caía en la bolsa. Eso quedó puesto en evidencia. Sabemos que Judas no creía que Jesucristo era Dios y que Jesucristo era todo
lo que podría, o lo que decía que era. También podríamos decir que fe es el conocimiento de Dios, que Dios mismo te entrega a ti de Él mismo. Cuando Dios se revela a ti, Él mismo coge y se te revela y te dice, como a Pablo, ¿verdad? Pablo, permítame este ejemplo. Pablo iba camino a Damasco y en el camino dice que gran luz le rodea y cae en tierra. Y vemos que cuando cae Pablo en tierra, se llamaba Saulo, una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo dice, ¿quién eres? ¿Señor? O sea, le pregunto, porque para ver si es el Señor. Dice, ¿quién eres? ¿Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo el temeroso dice, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús le da instrucción, le dice, ve a Damasco y se te dirá lo que debe hacer. Entonces vemos que allí Pablo había oído hablar de Jesús. Ya, y por hablar de Jesús, entonces iba en búsqueda y captura de los cristianos para traerlos a Jerusalén y traerles, porque estaban predicando diferente a la que él había escuchado. Entonces, cuando van en el camino, Jesús se revela y le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le pregunta, ¿quién eres? ¿Eres el Señor? ¿O quién eres? ¿Señor? Así como lo dice la Biblia. Entonces Jesús le dice, yo soy Jesús. Allí le imparte la fe y le dice de sí mismo quién es. Dice, yo soy Jesús. E inmediatamente el apóstol le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque recibió la fe y creyó que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y creyó que nadie iba al Padre sino por Jesús, y por eso le dice, ¿quién que haga? Y entonces Jesús empieza a partir de allí a darle instrucciones a Pablo, ¿verdad? Qué bonito que escribió tantas cartas, las cuales todavía son de bendición para la iglesia. Parte del Testamento está escrita por el apóstol Pablo. Dice, entonces decía este concepto que podríamos decir que fe es ese conocimiento de Dios, pero que Dios mismo te entrega de Él mismo. O sea, lo más bonito del creyente es que Dios mismo se presenta. O sea, nosotros cuando predicamos al Evangelio, nosotros hablamos de alguien, nosotros hablamos de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. O sea, nosotros hablamos de alguien que salva, que sana, que liberta, de alguien que es el Señor, que es el creador de los cielos, de la tierra. Nosotros hablamos de alguien y nosotros decimos que hay alguien que puede cambiar la vida de las personas, que hay alguien que puede solucionar tus problemas, hay alguien que ha dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es hermoso, esto es predicar el Evangelio. Pero lo bonito del Evangelio es que ese alguien viene y presenta a las personas a las cuales le estamos predicando y les dice, yo soy Jesús. Eso es lo que tiene que suceder detrás de nuestra predicación, que Jesús mismo se presenta a las personas y diga, yo soy Jesús, mucho gusto, mucho gusto, yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús, y que tome las manos de las personas y que tome las cargas y que tome el pecado, que tome la dificultad, la enfermedad, la injusticia y transforme el corazón de las personas. Detrás de nuestra predicación tiene que ir el Señor a presentarse Él mismo, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Amado hermano, amado amigo, este es tu programa Pasando por España. Vamos a hacer una pequeña pausa y usted se encuentra en el dial del cielo.
de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste al Señor y aún no crees. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, que te entregaste al Señor y aún no crees. Mujer de poca fe, si supieras quién te pide agua, le darías de beber. Mujer de poca fe. Todo aquel que en Dios no crea, equivocado que está, pues Él murió por nosotros para podernos salvar. Pasó angustias y dolores por culpa de tus pecados, y a la muerte era vencido en un madero clavado. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, hombre de poca fe, que recibiste al Señor y aún no crees. Hombre de poca fe. Este es tu programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y estamos hoy tocando el tema la fe. ¿Qué es la fe? Y bueno, te hemos venido hablando que la fe es oír la voz de Dios, que la fe viene de Dios y Dios mismo la pone en nosotros. Otra relación entre la palabra de Dios y la fe, podríamos, por ejemplo, quiero leer para vosotros en Hechos 6, 7, y dice, Hechos 6, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sabemos que aquí la palabra fe está relacionada con la doctrina. Y vemos que la doctrina de la iglesia es el conjunto de las instrucciones y las enseñanzas que Dios ha dado a través de sus siervos, sus apóstoles, sus profetas. Entonces entendemos que la fe viene de Dios, o sea, la fe viene de Dios, de oír la voz de Dios y de obedecerla. En Hechos 13 y 18 dice, hay un caso que nos cuenta el escritor de Hechos, en el capítulo 13, verso 8 dice, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, este versículo lo he leído porque está relacionado con el anterior, en el que dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí vemos que alguien quería apartar de la fe al procónsul. Entonces el conjunto de enseñanza de la iglesia, el conjunto de instrucciones, el conjunto de reglas que sigue la iglesia, se le llama fe. ¿Por qué? Porque han venido de Dios. Porque la iglesia sigue los parámetros que Dios le ha dictado, que Dios le ha dado a través de sus apóstoles y de sus profetas, a través de sus siervos, ¿verdad? Dice Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén, ¿verdad? En el verso 22 dice que se les exhortaba a los hermanos a que permanecieran en la fe, en ese conjunto de reglas y normas que hemos recibido de Dios. Entonces, como la fe es oír la voz de Dios, cuando se les exhortaba a los hermanos a permanecer en la fe, era eso, a permanecer en lo que yo a Dios les había dicho que hicieran. Y en el verso 27 dice que el apóstol, porque están hablando allí de Pablo, que compartía ese gozo que sentía de cómo Dios le había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Por qué él dice la puerta de la fe? Porque era la puerta de eso, de la voz de Dios, de las enseñanzas de Dios. Esa puerta se la había abierto ahora a los gentiles. Dice Hechos 16:5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Entonces, para ir redondeando aquí un poco lo que queríamos compartirle, y es que la fe viene por el oír, ¿verdad? En el último verso que les he leído, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y aquí la fe es el conjunto de normas y doctrinas de la iglesia. La iglesia, sus normas, su doctrina y su enseñanza ha venido de Dios. Y si ha venido de Dios y la iglesia la obedece, entonces a esto la Biblia le llama fe, porque la fe es oír la voz de Dios y obedecerla. No voy a poder explicarte todo lo que teníamos preparado para la fe. Por ejemplo, quería de pronto añadir así un poco rápidamente que la fe no contradice la palabra de Dios, porque precisamente fe es hacer lo que Dios dice, es oír su voz y obedecerle. Por ejemplo, en Hebreos 11:4 nos habla de que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Está Caín y Abel y Dios demanda de ambos ofrenda. Sin embargo, vemos que Dios aborrece la ofrenda de Caín, pero se agrada en la ofrenda de Abel. Y dice Hebreos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y habíamos leído anteriormente que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que Abel oyó a Dios. O sea, Abel, yo no sé si fue que le preguntó a Dios cómo quería su ofrenda. Lo más seguro es que sí, que a lo mejor cuando Dios les pide ofrenda, Abel busca a Dios y le pregunta: Señor, ¿y qué te doy de ofrenda? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Y Dios le habría dicho: yo quiero lo mejor de las ovejas, yo quiero, y le da las especificaciones, y Abel conforme a esas especificaciones, porque Abel no podría saber qué es lo que, y esa actitud no la vimos en Caín. Al parecer Caín no tuvo esa actitud de buscar a Dios. Y vemos que cuando Abel ofrece su sacrificio, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque era conforme a lo que Dios le agradaba. Entonces vemos que la fe viene por el oír. O sea, que la fe, por ejemplo, en este caso no fue una promesa en Abel. En Abel fue obedecer a Dios lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y entonces dice que aun cuando a Abel le mataron, que aún después de muerto, Dios aún sigue hablando de su ofrenda. Y vemos que hasta hoy en día todavía se nos da testimonio de Abel y de que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Amado hermano y amado amigo, queríamos concluirte eso un poco. Te dejo que veas así Hebreos capítulo 11, léelo todo y entenderás más un poco mejor, ya con el concepto que te hemos impartido hoy de lo que es la fe, entenderás un poco mejor Hebreos y comprenderás lo que quiere Dios que entendamos sobre lo que es la fe. La fe se activa no por lo que Dios dijo en el pasado, sino por lo que Dios te dice ahora, en el presente, en tu comunión. Orar, leer, orar, leer, orar. Allí, en esa constante, Dios te hablará. Y lo que Dios te diga es lo que producirá en ti fe. Y es con lo que podrás usar para defenderte del enemigo y para salir adelante en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier lucha. Amado hermano, amado amigo, queríamos compartirte eso. Hay mucho más que decir sobre la fe, pero por el tiempo ya me queda bastante difícil. Me queda 1 minuto de programa. Quería decirte así que te leyeras el capítulo 3 de Daniel, donde está Sadrach, Mesach y Abednego cuando Dios los libra del horno de fuego. Ellos creían que Dios podía librarlos, pero ellos no declaran que Dios los va a librar, sino que ellos dicen: Dios puede hacerlo, pero si no, igual no nos postraremos a tus dioses, le dicen a Nabucodonosor cuando los mete en un horno de fuego ardiendo. Y sin embargo Dios les libró. Allí actuó en ellos habían escuchado anteriormente que no había que postrarse a otros dioses. Y ellos, guardando esa palabra, por haberla guardado, Dios les libró. Porque guardar la palabra de Dios
es fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa Pasando por España, tu servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz y su pequeña hija Noelia. Mi esposa hoy no compartió con vosotros porque estaba la pequeña necesitando de sus servicios 24 horas. Pero les envía muchas bendiciones en Cristo Jesús. Les amamos, Dios les bendiga y nos encontramos por aquí el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde en tu programa Pasando por España. Usted se encuentra en el dial del cielo. Dios les bendiga.